Al observar las aguas oscuras y turbias, no podemos dejar de imaginar que acecha justo debajo de la superficie. Estos descubrimientos a lo largo de los años nos han mostrado que hay más que criaturas marinas y basura en los cuerpos de agua alrededor del mundo. Desde ciudades olvidadas hasta hallazgos arqueológicos, existen 14 descubrimientos extraños encontrados en cuerpos de agua drenados, que veremos en el vídeo de hoy. Número 14. Ternero fuera de lugar. Entre 500 y 1800 kilogramos, ese es el peso de los toros machos adultos, mientras que las hembras pueden pesar hasta 1000 kilogramos, dependiendo de la especie. Los toros pueden alcanzar los 145 centímetros de altura y tener una longitud corporal de hasta 250 centímetros. Dicho esto, los toros no tienen razón para estar dentro de una alcantarilla, y sin embargo, un toro en la provincia de Fujian, China, se encontró atrapado en una alcantarilla. Este incidente extraño ocurrió hace más de una década, involucrando al toro de un granjero local. El granjero, Xiang Xu, afirmó que pasó 4 días enteros tratando de encontrar a su toro. En el cuarto día, ya estaba perdiendo las esperanzas de volver a ver al toro. Afortunadamente, el toro parecía saber cómo pedir ayuda. Los residentes del área de repente escucharon un extraño mugido, y su búsqueda de la fuente del sonido los llevó a una alcantarilla abierta, donde se podía ver la cabeza del pobre toro. La gente no podía creer lo que veían. Los toros son grandes, y aunque parecen no tener muchos pensamientos más allá de pastar, no son tan descuidados como para caer en alcantarillas abiertas. Entonces, ¿cómo terminó este pobre toro en esta situación extraña? Bueno, el dueño del toro no tenía ni idea. Afortunadamente, el toro fue liberado fácilmente con una polea improvisada, siendo sacado rápidamente de la alcantarilla. Después de eso, el toro volvió a pastar como si nada hubiera pasado. Antes de continuar, si te gusta el vídeo, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones ahora mismo. Número 13. Huellas de dinosaurios. No sé ustedes, pero siempre he estado fascinado por los dinosaurios. Es increíble ver todas las marcas que estas criaturas dejaron atrás, desde los fósiles de sus huesos hasta sus huellas. Eso fue exactamente lo que descubrieron los guardaparques en un parque estatal de Texas en 2022. Esto fue posible debido a una sequía de 2 años que golpeó el área, con temperaturas elevadas y significativamente menos lluvia. El río que atravesaba el parque retrocedió, con algunas partes secándose por completo, revelando las magníficas huellas de dinosaurios que los expertos creen que tienen más de 113 millones de años. La mayoría de las huellas descubiertas en el área probablemente pertenecen a una especie conocida como Arantosaurus, cuyo nombre significa literalmente lagarto de altos pinos. Esta criatura masiva deambulaba por los bosques de lo que hoy es América del Norte. Tenía alrededor de 4,5 metros de altura en las caderas y medía hasta 11,5 metros de longitud, más largo que un autobús escolar, y pesaba tanto como 3 automóviles pequeños combinados, alrededor de 6 a 7 toneladas. Era una fuerza a tener en cuenta, como sugiere su nombre. Sin embargo, su tamaño no era su única característica. A lo largo de su dorso corrían altas espinas neurales, que sostenían una cresta de músculos que se especula que fue utilizada para varios propósitos. Algunos científicos piensan que esta característica única podría haber ayudado a sostener su cuerpo masivo y su poderosa cola, mientras que otros especulan que podría haber sido utilizada para exhibición o incluso para regular la temperatura corporal. De cualquier manera, es evidente que este gigante habría dominado América del Norte si se hubiera adaptado y sobrevivido hasta nuestros días. Número 12. Stonehenge español. Hace alrededor de 7000 años, se creó el dolmen de Guadalperal. Esta formación megalítica consiste en 144 piedras en pie, con algunas alcanzando hasta 1,8 metros de altura, dispuestas en una formación circular que recuerda al Stonehenge de Inglaterra, ganando el mismo nombre. Además de ser conocido como el Dolmen de Guadalperal, esta formación también es conocida como el Stonehenge español. Aunque el Stonehenge de Inglaterra es más renombrado e icónico, el Dolmen de Guadalperal fue construido primero. Sin embargo, al igual que Stonehenge, el propósito del dolmen sigue siendo un misterio.
Los arqueólogos creen que podría haber sido una tumba, un lugar para rituales religiosos o incluso un centro comercial debido a su ubicación estratégica cerca del río. La estructura era tan significativa que sus constructores transportaron piedras de granito desde kilómetros de distancia para crearla. Pero hasta el día de hoy no tenemos mucha certeza. Este monumento fue descubierto y excavado originalmente en la década de 1920 por el arqueólogo alemán Hugo Obermayr, pero su importancia y totalidad no fueron completamente apreciadas. De hecho, en 1963, esta estructura megalítica fue deliberadamente inundada para dar paso a la construcción del embalse de Valdecañas. Durante décadas, el dolmen de Guadalperal estuvo oculto bajo la superficie del agua, con solo las puntas de las piedras más altas siendo visibles. Sin embargo, en 2019, una sequía golpeó Europa y, entre los más afectados, estaba España. Por primera vez en décadas, el dolmen de Guadalperal estaba completamente visible. Esto no solo renovó el interés en estudiar las piedras, sino que también inspiró a residentes y arqueólogos a solicitar su reubicación para preservarlo de más daños. Sin embargo, reubicar un sitio arqueológico puede ser una tarea desafiante y, hasta el día de hoy, el Stonehenge español permanece en el mismo lugar donde fue destinado, solo siendo visible cuando las aguas retroceden. Número 11. Medio coche en miniatura. Trabajadores descubrieron la mitad de un coche en miniatura en una alcantarilla de Londres, y esto es solo una de las muchas cosas que causaron un gran problema en el sistema de alcantarillado de la ciudad. Además, no fue lo único que los trabajadores encontraron en el alcantarillado. En otras partes del Reino Unido, los trabajadores también encontraron una pierna protésica, animales de granja muertos y una motocicleta Honda, junto con montones de basura. El Consejo del Consumidor para el Agua reveló que hubo 52.000 bloqueos de alcantarillado en la capital ese año, y ese fue uno de los números más altos en comparación con otras ciudades del Reino Unido. No hace falta decir que el costo total de los bloqueos fue una suma impresionante de 70 millones de libras esterlinas, un valor considerable. Número 10. Personas topo. Si eres de Las Vegas, es posible que hayas oído hablar de las personas topo. Pueden parecer críptidos, pero son humanos comunes que eligieron, o mejor dicho, fueron obligados a vivir como topos en el vasto vientre de Las Vegas. Debajo de todo el brillo y placer en su superficie, hay personas atrapadas en las circunstancias más difíciles y desesperadas. Estas son las llamadas personas topo. Ocupan la red de túneles de Las Vegas y los pasillos de servicios olvidados. Desafortunadamente, este tipo de personas no se limita a los Estados Unidos. Se las compara con topos que viven en la oscuridad lejos de la superficie. Aunque pueda parecer un mito moderno, la realidad es tan mundana como compleja. Las personas topo son a menudo individuos que, por diversas razones, se encuentran viviendo en estos espacios subterráneos. Esto incluye a personas sin hogar, fugitivos e incluso aquellos que buscan una vida lejos de la mirada de la sociedad. El subsuelo ofrece refugio contra los elementos, un grado de privacidad y, de alguna manera, seguridad frente a los desafíos enfrentados en las calles. Sin embargo, la vida en las sombras está lejos de ser fácil. Estos entornos suelen ser peligrosos, carecen de comodidades básicas, y en la mayoría de los casos, son ilegales para habitar. Las historias de las personas topo ganaron atención generalizada en la década de 1990, gracias al libro de la periodista Jennifer Taz, Las personas topo, vida en los túneles bajo la ciudad de Nueva York. Los relatos de Taz sobre encuentros con individuos que viven en el vientre de la ciudad cautivaron la imaginación del público. Desafortunadamente, casi 2 décadas después del descubrimiento de Taz, las personas topo permanecen en diferentes partes del mundo hasta el día de hoy, aún escondiéndose y viviendo en la oscuridad, esperando que la lluvia no lave el cartón y otros objetos que usan para tener un mínimo de comodidad posible mientras están bajo tierra. Número 9. Viaducto Centenario. En 2016, se llevó a cabo un proyecto de drenaje en Colorado. Todo estaba normal hasta que se drenó el agua del lago. Fue entonces cuando los trabajadores de la construcción descubrieron un hallazgo histórico, un viaducto ferroviario centenario que tiene de tan impresionante. Bueno, estas estructuras masivas no son comunes.
Estas antiguas estructuras deterioradas datan de 1909, lo que hace que todo el viaducto tenga 100 años, o mejor dicho, 115 años para ser precisos. Incluso los trabajadores de la construcción que asumieron el trabajo se sorprendieron bastante, afirmando que durante todo el tiempo que trabajaron en el área, nunca tuvieron idea de que el viaducto existía. Una rápida revisión de los registros locales reveló que el viaducto se remonta a 1909 y los planes de proyecto para el puente datan de 1911. Después de descubrir la existencia de los viaductos, los trabajadores se vieron obligados a interrumpir la operación. Incluso el superintendente civil del proyecto quedó perplejo por lo que habían tropezado. Después de más excavaciones curiosas, descubrieron que los planes de los puentes se iniciaron para cruzar el Grand Creek que fluía por el área a principios de 1900. Sin embargo, en 1951, Union Pacific llenó el área con un terraplén y las primeras estructuras construidas para el puente fueron enterradas en el área. Número 8. Limpieza del lago Echo Park. Anidado en el corazón de Los Ángeles está el lago Echo Park, inicialmente construido en la década de 1860 como un embalse de agua potable. Este pintoresco lago ha sido testigo del crecimiento de la ciudad, convirtiéndose en un lugar recreativo a principios del siglo XX. Con el paso de los años, el lago se ha convertido en un lugar de encuentro para eventos comunitarios, desde el famoso Festival del Loto, que celebra las culturas asiáticas, hasta vibrantes reuniones que homenajean las tradiciones latinoamericanas. Los amantes de la naturaleza y los observadores de aves encuentran refugio en el lago Echo Park, hogar de una variedad de vida silvestre, especialmente aves. El lago también sirve como un oasis urbano para especies como patos, gansos e incluso la ocasional garza real. Dicho esto, solo podemos imaginar lo que las personas y los animales dejan atrás en esta área. Bueno, probablemente te sorprenderías. En septiembre de 2011, el lago en Echo Park fue drenado y las autoridades descubrieron algunos de los artículos más inesperados. Esto incluyó un bloque de estacionamiento, un teléfono público, varias radios, un inodoro completo, un modelo de barco, alrededor de 20 platillos voladores, 36 latas de basura, 7 carritos de compras, varios patinetes y cientos de botellas de vidrio, entre otros desechos. En general, el proyecto de drenaje y limpieza tuvo un presupuesto de aproximadamente $65 millones. Después de su conclusión, el lago fue reabierto con planes de ser más ecológico. Lamentablemente, para los empleados del parque, el lago podría arrojar los mismos, si no más, de estos artículos extraños si se limpiara y drenara hoy. Número 7. Ciudad olvidada en Oregón. Esta es otra descubierta histórica revelada por la sequía histórica que azotó el oeste del país durante varios años. En 2015, una ciudad histórica se reveló después de que el lago Detroit alcanzara niveles de agua récord bajos. Con el retroceso del nivel del agua, vino la gran revelación de la ciudad abandonada de Old Detroit. ¿Hay aquí entusiastas de la historia que estén familiarizados con ella? Para los no iniciados, Old Detroit era una pequeña ciudad con una población muy humilde de 200 habitantes. Fue fundada en 1880 e inicialmente destinada a ser un campamento utilizado por hombres que trabajaban en el ferrocarril del Pacífico de Oregón. El ambicioso proyecto del empresario local Thomas Egan era conectar el estado con el este del país a través de este ferrocarril. Como sabemos, eso nunca alcanzó su potencial. La línea comenzó inicialmente en la ciudad de Salem, a unos 80 kilómetros al este de Old Detroit, y debía seguir el curso del río North Santiam. También debía continuar a través de las montañas Cascade hacia el ferrocarril transcontinental. Pero, como todos los emprendimientos comerciales, algunos están destinados a fracasar, y para Oak, este fue una inversión costosa. Se quedó sin dinero antes de que el ferrocarril pudiera hacerse realidad. Abandonó ese plan y compró un barco de vapor para conectar su ferrocarril con la ciudad de San Francisco. Aún así, la ciudad de Old Detroit mantuvo una población decente. Cafés, un cine, una iglesia, una escuela y una ferretería estaban presentes, convirtiéndola en un lugar autosuficiente. Sin embargo, se volvió imposible asegurar un trabajo o medios de vida allí. La situación empeoró cuando el río North Santiam, que fluía por las cercanas montañas Cascade, se desbordó con la lluvia y el deshielo.
Pero ese no es el final de Old Detroit, al menos aún no. En 1938, el Congreso aprobó la Ley de Control de Inundaciones. Esto marcó el inicio de los planes para construir represas. Entre ellas estaba el plan de construir la presa Detroit. Esta estructura masiva tendría alrededor de 480 metros de ancho y unos 110 metros de altura. Lamentablemente, la finalización de esta presa significó inundar la ubicación donde se encontraba Old Detroit. Sin otra opción que avanzar en nombre del desarrollo, el proyecto se puso en marcha y las personas de Old Detroit abandonaron sus hogares. Hoy, los vestigios de esta ciudad solo pueden ser vistos cuando los niveles de agua retroceden. Número 6. Buda sin cabeza. En 2019, el clima extremo que azotó a Tailandia reveló un descubrimiento inesperado, una estatua de Buda sin cabeza, de 13 metros de altura. Esta estatua incompleta se reveló a medida que las aguas retrocedían. Se dice que la estatua sin cabeza formaba parte de un templo hasta que el lugar de culto y el pueblo circundante quedaron sumergidos en 1999. Probablemente puedas adivinar por qué fue inundado en primer lugar, ¿verdad? El área fue inundada para dar paso a la construcción de una presa. A medida que el templo y la estatua resurgieron, personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a visitar el área ese año. A pesar de que la temperatura alcanzaba récords, la gente visitaba la estatua de Buda sin cabeza para dejar sus ofrendas y oraciones. Para algunos, la sequía fue una bendición disfrazada que permitió a las personas recordar el pueblo sumergido y ofrecer sus oraciones al Dios olvidado en busca de buena suerte. Número 5. Pueblo fantasma español. En 1992, el pequeño pueblo español de Aceró fue deliberadamente inundado para crear un embalse. Para muchos, sacrificar la ciudad era esencial para la causa mayor. Este pueblo fue olvidado por muchos hasta 30 años después, en 2022, cuando España fue golpeada por una sequía increíble que redujo los niveles de agua a solo un 15% de su capacidad. Con las aguas bajas, el pueblo español inundado de Aceró una vez más se rebeló. Visitantes que antes llamaban hogar a Aceró, y aquellos que presenciaban su belleza sombría por primera vez, fueron atraídos por sus ruinas. El paisaje, ahora un tramo árido donde la vida una vez prosperó, está esparcido con los restos de una vida interrumpida a principios de los años 90, techos parcialmente derrumbados, una fuente aún brotando agua y un coche antiguo oxidándose en su lugar. Para los residentes que fueron forzados a dejar el pueblo en ese momento, el resurgimiento de Aceró trae una mezcla de nostalgia y tristeza, una oportunidad de ver sus vidas anteriores surgir de las profundidades. Y a medida que las aguas suben nuevamente, Aceró será una vez más temporalmente olvidada. Número 4. Anillo de bodas. Los anillos de bodas son bastante importantes, no solo por su simbolismo, sino también por su valor de mercado. No es de extrañar que estos accesorios estén entre los más valorados. Entonces, cuando el señor de 47 años, Matt Walker, perdió su anillo de oro mientras nadaba en un lago marino de mareas, se sintió inmediatamente angustiado. Con más de 250 metros de largo y unos 100 metros de ancho, combinados con sus aguas turbias, el lago era un lugar sin esperanza para buscar pertenencias perdidas. No hace falta decir que Matt regresó a casa con el corazón pesado ese día. Suerte para él, aunque las probabilidades no estaban a su favor ese día, la fortuna bendijo a otra persona en su lugar. Después de llamar al comité que mantiene el lago en Cleveden, North Somerset, Matt descubrió que el lago sería drenado 2 meses después. Sin embargo, aún no estaba garantizado que las autoridades encontrarían el anillo. Pero valía la pena intentarlo. Con la ayuda de varios detectores de metales, sin embargo, el anillo encontró su camino de regreso al dedo de Matt. También descubrieron mucha basura y pasaron por varias falsas alarmas, pero, al final, todo terminó bien. Número 3. Cuerpos desconocidos. En 2022, el lago Mead, el embalse más grande de los Estados Unidos, reveló sus secretos durante mucho tiempo ocultos debido a la sequía sin precedentes. Cuerpos desconocidos. Sí, lo escuchaste bien, reveló cuerpos humanos desconocidos. La sequía expuso partes del lago Mead que habían estado sumergidas durante décadas.
Solo hay especulaciones sobre la identidad de los restos mortales, y ahora solo podemos imaginar qué otros secretos oscuros guarda el lago. Número 2. Escultura en roca de rostros humanos. El año pasado, una sequía severa sacó a la luz un descubrimiento histórico en Brasil. Al mirar esta roca, nadie esperaría que fuera arqueológicamente significativa. De hecho, esta roca cubierta de entalladuras de rostros humanos fue hecha por nuestros antepasados hace más de un milenio. Muchas de estas entalladuras humanas fueron descubiertas en una extensión de costa conocida como Pont d'Ayes, un cuerpo de agua que fluye hacia el Amazonas. Según el arqueólogo Jaime Oliveira, estos diseños aparentemente modernos fueron esculpidos por personas que vivieron en la región en tiempos precolombinos. Después de todo, el Amazonas fue hogar de varios grupos hace unos 2000 años. Parece que la tendencia humana de dejar marcas en los lugares que visitamos o habitamos ha estado presente en toda nuestra historia, desde nuestros ancestros más antiguos hasta nuestros días. Quién sabe, quizás la próxima vez que los niveles de agua retrocedan, se revelen nuevos y emocionantes descubrimientos. Número 1. Limpieza del Canal San Martín. En 2016, el infame Canal San Martín fue drenado. Esta vía fluvial fue completada en 1825 bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte. Desde entonces, el canal ha pasado por varias reformas y limpiezas, garantizando su integridad estructural cada vez. Siempre que esta vía fluvial es drenada, las personas quedan sorprendidas por lo que descubren. Las limpiezas anteriores desenterraron artículos tan variados como monedas de oro y conchas de la Primera Guerra Mundial. Pero en 2016 surgieron diferentes artículos. Entre los objetos descubiertos estaban docenas de bicicletas compartidas, scooters, cochecitos de bebé, sillas de oficina, carritos de compras, conos de tráfico y, por supuesto, basura, desde botellas hasta envases de plástico. El proceso de limpieza duró alrededor de 3 meses y costó, espera por ello, casi 1 millón de euros, o un poco más de 11 millones en ese momento. ¿Quién sabe qué otras cosas surgirán la próxima vez que se drene y limpie el Canal San Martín? Mi apuesta principal, las bicicletas siempre estarán en la lista. Ahora quizás algunos de ustedes tengan un descubrimiento que compartir. No dudes en compartir lo más interesante que hayas encontrado mientras explorabas lagos o cuerpos de agua en los comentarios a continuación. Echa un vistazo también a otras cosas interesantes que están apareciendo en la pantalla ahora mismo, y nos vemos en el siguiente vídeo.